Bien, oficialmente hay presidente. Ya Diana Tamaín salió a declarar los resultados. Daniel Noboa acaba de ganar las elecciones. Está empezando una caravana acá de festejo. Daniel Noboa acaba de ganar las elecciones presidenciales. 4 años de Daniel Noboa hasta el 2029. Vamos a tener a Noboa como presidente. Personalmente digo que acaba de nacer un caudillo, un nuevo caudillo latinoamericano. Quizás tengamos 10 años más de gobierno, no lo sabemos, pero espero que Daniel Noboa utilice esta nueva oportunidad que le dio el Ecuador para hacer las cosas bien y para no cagarla y para evitar tanto y para no tener tanto escándalo como los que ha tenido en estos 18 meses. Ojalá haga las cosas bien, ojalá haga todo en pro para que el Ecuador salga un poco de la crisis que viene arrastrando, de todos los problemas en los que está sumergido, y acabar un poco ya con la idea de que ningún presidente sirve. Si bien estos dos candidatos eran muy malos, porque son muy malos, ojalá hagan algo en pro del Ecuador y ya no en pro de sus intereses personales. Me voy porque ya la caravana no me va a dejar hablar. Bien, ya pasaron algunas horas ya en mi cuarto, ya duchado, más fresco, refrescado, ya comido todo y con un poco la cabeza más fría para analizar lo que fueron estas elecciones. ¿Qué se puede decir? Daniel Noboa ganó con 10 puntos de diferencia. Aquí tengo los resultados. Luisa González con 44.28%. Daniel Noboa con 55.72%, lo que lo convierte en el nuevo presidente del Ecuador. Esta vez en un periodo completo, esta vez en un periodo ya de 4 años. Vamos a estar con Daniel Noboa hasta el 2029, periodo completísimo. Y lo que decía al inicio del video, esto solamente refleja que están haciendo un nuevo caudillo. La idea de sepultar el correísmo la muerte del correísmo nos está haciendo nacer el novoísmo, por decirlo de alguna forma. Daniel Noboa hoy por hoy es el hombre con más poder en el Ecuador, solo tomando en cuenta el capital social que tiene, que se traduce en el apoyo, el capital económico que era el que ya tenía, que es el capital con el que empezó y con el que ha estado toda su vida, y el poder político. ¿A qué me refiero? Daniel Noboa y el Partido Acción Democrática Nacional tiene mayoría en la asamblea, y su madre, es decir, Anabel Asín, creo que se llama, no sé, sí, Anabela Asín, va a ser la nueva presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un nuevo caudillo, y para quien no entiende qué es un caudillo es un líder fuerte que tiene mucho poder sobre un grupo de personas y, como se los dije, Noboa tiene el poder social porque tiene mucho apoyo a día de hoy. El poder político, es el presidente del Ecuador y su mamá es la presidenta, va a ser la presidenta de la asamblea, por lo que hay un nepotismo bastante marcado ahí, y aparte el poder económico con el que ha contado toda su vida. Lo convierten en hoy por hoy el ser humano con más poder en el Ecuador, sin tomar en cuenta factores como su liderazgo autoritario, que ha sido muy autoritario durante su primer periodo de gobierno, es decir, estos 18 meses, el carisma que la verdad le falta un poco, y el apoyo popular, que es al que a día de hoy lo exalta como el máximo líder político del Ecuador. Al ser presidente, obviamente, tiene control militar, tiene poder sobre las Fuerzas Armadas, y lo ha demostrado que muchos de las Fuerzas Armadas son adeptos a Daniel Noboa, gracias a los bonos que entregó en los últimos días de campaña presidencial, y aparte la influencia emocional, ya que encontró, encontró provocar o alimentar esa fibra, esa célula emocional en cada votante que él tiene, porque
Recordemos que hoy por hoy es el máximo representante del anticorreísmo y si hay un movimiento político que es repudiado en el Ecuador es el correísmo y darle mucho poder a un hombre lo vuelve peligroso. Hay filósofos que dicen que el poder es el que corrompe al ser humano y bueno, hablando del correísmo, ¿qué va a ser del correísmo en los próximos años? Primero que nada, yo creo que esto no representa la muerte de Rafael Correa y mucho menos de su partido político. Para que deje de tener relevancia o deje de ser fuerte, primero tiene que desaparecer como tal. Y Correa no desaparece porque tiene un gran porcentaje también en la asamblea y va a ser muy duro que se aprueben cosas del gobierno, que se aprueben cosas si no es compacto, si no es con alianzas, si no es con acuerdos. Y estos acuerdos no son gratis, todo se negocia. Así que un voto significa, es una moneda de cambio que puede significar algún otro tipo de acceso al poder. Entonces, al menos durante este tiempo, al menos durante lo que queda lo que va a ser el primer año de gobierno de Daniel Noboa, no va a haber la muerte como tal del correísmo. La muerte va a ser si esta gente no decide reestructurar todo el partido, reestructurar el tejido que tiene dentro de la organización política. Porque si hay algo que siempre he dicho es que el correísmo es la organización política mejor organizada en el país, es la única organización seria que funciona bien, no como otros partidos. Un ejemplo, creo que cuando era Guillermo Lasso el máximo opositor a Rafael Correa, era el segundo partido más fuerte a nivel nacional. Por eso mismo, por el apoyo que tenía para acabar con Correa. Hoy por hoy cambió el mensajero, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje anticorreísta lo lleva ADN y el mensajero de este mensaje es Daniel Noboa. ¿Qué decir de Luisa González? Luisa González tiene la opción de volverse más fuerte o de volverse completamente independiente, alejarse de Rafael Correa. No creo que lo haga. Y hablando de Luisa, salió hace un rato diciendo que no reconoció los resultados. Diana Atamaint dijo que si se cumple el proceso que se debe cumplir, van a abrir las urnas con total confianza. Y es increíble que hoy por hoy el argumento de Correa, que lo leí en Twitter, X, el argumento de él sea que no han conseguido un voto más que el 44%, es decir, no consiguieron un voto más. O sea, no rompieron la brecha. Y es una constante en el correísmo. Las últimas tres elecciones eh, siempre llegaron a ese techo. Siempre llegaron a ese techo y nunca lo rompieron. No el techo del 44%, el techo del 36%. Recordemos que antes de Luisa, lo máximo que llegaba el correísmo era el 36%. Y en el Ecuador, si bien hay un porcentaje de personas que son correístas, este porcentaje hoy por hoy no refleja mayoría. Por eso, creo que es algo que le cuesta aceptar a Correa. Creo que es algo que los máximos líderes del correísmo no quieren ver, es una realidad que se niegan a aceptar. Y por eso siguen atrapados en el mismo círculo vicioso. Ya el correísmo no puede depender solamente de que los alvarados te salven, de que Correa haga un tweet, de que Correa tenga relevancia, de que Correa vaya a una entrevista, porque hablando la verdad, el correísmo es Correa y el peor enemigo del correísmo es Correa. ¿Por qué? Porque durante la campaña, durante estos 7 meses de campaña, hubo muchos tiros en el pie de, de Rafael Correa contra Luisa González sin darse cuenta, quizás inconscientemente. Entonces creo que si el correísmo no quiere morir, tiene que reestructurar todo, reestructurar las bases, empezar a buscar nuevos mecanismos para afrontar elecciones. El próximo año hay elecciones de alcaldes y alcaldías y si deciden participar, creo que lo van a hacer obligados, aunque no quieran, porque eh, mm, que gane con el poder que tiene ahorita ADN y toda la aceptación que tiene a nivel nacional, es muy fácil y es más que seguro que la mayoría de alcaldías se le lleve gente de ADN, a excepción obviamente de algunas provincias donde hay partidos provinciales que siempre han sido fuertes. Un ejemplo claro puede ser Loja con Are, que es un partido del Chato Castillo,
que ha sido alcalde algunas veces, ha sido asambleísta, o creo que no fue asambleísta, pero bueno, siempre ha estado ahí metido y está involucrado. Entonces, yo creo que tiene que reestructurarse hasta el próximo año, hasta, no sé, creo que es igual por estos meses, abril y mayo, que son las elecciones. Entonces tienen que empezar a trabajar desde ya. Si bien no aceptaron los resultados, creo que no va a cambiar en mucho porque la diferencia es bastante abismal. Son 11 puntos de diferencia que existen entre un candidato y otro. Así que para alcanzar a Daniel Noboa falta muchísimo. Fuera 1 o 2 puntos, se entendería el fraude, pero son 11 puntos. La prohibición de las fotos, al final puedes decir que rindió resultado, pero estuvo basada en nada, porque igual en Manabí ganó Luisa, en Esmeraldas ganó Luisa, entonces son las provincias naturalmente correístas. En Sucumbíos ganó Luisa González, Sucumbíos que es Amazonía, y se entiende porque justamente son las provincias más peligrosas, son las provincias donde no llegó el Plan Fénix, y hablando del Plan Fénix, creo que ya es justo de aquí en adelante se deje de echar la culpa a Correa, se deje de usar a Correa como excusa todo el tiempo cuando el gobierno actual comete un error. Porque si hay algo que ha sido normalizado en estos últimos meses, es que todo es culpa de Correa. Bueno, en estos últimos 8 o 9 años, todo ha sido culpa de Correa, todo es por el correísmo, y ya creo que es tiempo, ya han pasado algunos años y ya es tiempo de que empiece una nueva era en el Ecuador, ya es tiempo de que empiece un nuevo, ¿cómo decirlo? Un nuevo Ecuador, como el lema de nuevo. Ya empieza el nuevo Ecuador en donde se asuman las responsabilidades, en donde exista gente capacitada en los ministerios, en la asamblea, en donde se tomen decisiones en pro de la ciudadanía ecuatoriana y no en pro de las empresas de Novoa, y no en pro de los hermanos de Novoa, no en pro de la esposa de Novoa para que haga su complejo turístico. No, no. Ya si hay algo que se tiene que hacer como ciudadanía es ser mucho más críticos con el gobierno, es ser mucho más frontales, mucho más directos y decirle al gobierno, ok, mira, te dimos esta nueva oportunidad, se te dio esta nueva chance para que hagas las cosas bien ahora. Sí, fueron 18 meses, quizás es muy poco tiempo y ahora en 4 años vamos a ver resultados. Como lo dije, Daniel Noboa es un caudillo que tiene mucha gente, tiene muchísima gente a su lado y tiene las instituciones públicas también controladas. Entonces, ya es hora de que la opinión pública empiece a achacar a Novoa, empiece a ver las fallas que tiene, las existentes fallas, porque ningún gobierno existe sin fallas. Entonces, hay que empezar a criticar lo criticable. Me sorprende, por ejemplo, que Luisa González no haya dado ningún otro tipo de declaración, solamente haya salido a decir que no va a aceptar los resultados y que exige que se abran las urnas. Correa tampoco ha dado ningún tipo de declaración, mucho menos Andrés Arauz, Diego Borja, Ricardo Patiño, ninguno de ellos ha hablado. Y como lo digo, lo que tienen que hacer es reestructurarse, volver a empezar de cero, ordenar el partido bien. Quizás Correa deba aceptar que no puede tener tanto protagonismo como el que ha estado teniendo últimamente, porque si bien ya es un expresidente muy criticado y muy repudiado por unos y muy aclamado por otros, no deja de ser el protagonista de la política en el Ecuador. O sea, los últimos 8 años Correa ha sido el eje principal, el eje temático principal sobre el que se crean las leyes en el Ecuador, sobre el que se reforman cosas, sobre el que se hacen cosas, sobre el asunto del que más se habla. Y me voy a quedar con la opinión que escuché alguna vez de un periodista. Para enterrar el correísmo no hace falta ser como Correa, hace falta ser mejor que Correa. ¿Cómo? Y eso es cuestionable, porque puedes decir, no, es que para mí Correa fue un pésimo presidente, sí, pero tiene 44% de apoyo, siempre está metido en segundas vueltas, es el partido más fuerte, es porque algo hizo bien. ¿Qué hizo bien? Eso ya es cuestión de cada quien, lo que quiera buscar. Entonces ya creo que tiene que haber una respuesta, ya creo que tiene que haber una nueva manera de afrontar las cosas y una nueva manera de trabajar. O sea, no puede ser que el gobierno solamente trabaje por TikTok,
No puede ser que el gobierno todas las veces que comete un error le eche la culpa al sabotaje o le eche la culpa a Correa o le eche la culpa a la narcopolítica. No puede ser que que Noboa diga, no, es que yo sé que están amenazando gente y tengo evidencias, pero las evidencias solo son para él y nunca las muestra, nunca las saca a la luz. Entonces, ya es hora de que Daniel Noboa se ponga los pantalones y de verdad empiece a trabajar. Si no quiere que le pase lo mismo que le pasó a Guillermo Lazo, lo cual lo veo bastante difícil que pase, pero no es imposible, es un escenario bastante poco probable, pero la probabilidad no es cero y eso es peligroso. Me quedo con las palabras de Fernando Villavicencio, que decía que el correísmo no va a volver a la presidencia, el correísmo no va a volver a Carondelet. Y basándome en eso, hay que hacer lo que les digo, empezar a ignorarlo, empezar ya a dejar que Correa se mate solo en Twitter, empezar a dejar de tomar en serio los posts de Correa y dejarlo como un viejito loco que está en Bélgica prófugo y que no sabe ni de lo que habla, porque la plena no tiene sentido decir que ya Correa no existe si cada que pasa algo aquí en el Ecuador, la primera opinión que buscan los medios es la de él. La primera opinión en la que se basan sus contrincantes políticos es la de él. Entonces, este tipo se volvió el máximo protagonista de la política ecuatoriana sin darse cuenta. Que pueden decir, no, es que todo lo tejió muy bien, maquiavélicamente, sí, o sea, las explicaciones para justificar que todo el tiempo vas a buscar la retribución, la respuesta de Correa es maravilloso. O sea, puedes explicarlo con lo que tú quieras, puedes hacer diagramas y puedes incluso hasta escribir libros de por qué la gente le sigue haciendo caso a Correa. Pero yo creo que desde los actores políticos ya deberían de dejar de darle tanta importancia, sobre todo eh, gente como Novoa, que se pone a pelear con él por Twitter. Si se supone que es un ciudadano común y corriente, ¿por qué peleas con él por Twitter? Ya les digo, Correa, esto no le afecta en lo más mínimo, el tipo sigue y va a seguir dando sus conferencias, va a seguir paseando en bicicleta por Bélgica, va a seguir ganando dinero o viviendo del dinero que tiene, que me imagino no es poco. Y de resto, ya, o sea, creo que ya es hora de que el país se preocupe por cosas del país, el presidente se empieza a preocupar por cosas de su propio país, porque en los últimos 8 años ha habido una guerra constante contra el correísmo y mientras están ocupados insultando a Correa, las cárceles se volvieron centros de captación, los jóvenes cada vez están dedicados más al bajo mundo, al mundo de las drogas, al mundo del narcotráfico y de la delincuencia, los carteles de las drogas están metidos en el Ecuador y cada vez se meten más fuerte, las instituciones públicas se infestaron de delincuentes, de gente corrupta y cometer un delito resulta que solo es cuestión de hablar bonito para que salgas. Mayra Salazar, quien era la principal implicada en una red de corrupción y de tráfico de influencias y de narcotráfico, resulta que pagó una multa de $5,200 y la multa más barata por tomar una foto a la papeleta de votación es de $9,000. Entonces creo que esas son cositas que ya hay que empezar a tratar en serio, que no se pueden resolver con un decreto pendejo o con una ley sin pies ni cabeza, nada más porque sí, porque tú dices, y lo peor es que hay gente que lo justifica. Y hay que empezar a ser valientes y empezar a criticar al gobierno que te parece o que no te parece. Entonces, eso, lo que puede hacer la revolución ciudadana mientras se reestructura es ser la oposición más fuerte que tiene el gobierno. Si bien ellos se van a, porque es seguro que van a empezar el camino a la reestructuración, el camino al refresh político, al rebranding, necesitan también ser oposición, necesitan empezar a lavarse la cara y necesitan empezar a ganar adeptos, porque nos damos cuenta que incluso para la gente joven, gente como Ricardo Patiño, como Diego Borja, que son perros viejos del correísmo, el mismo Rafael Correa, para la gente joven ya representan ideas del pasado. Correa piensa que todavía este es el mismo país que era en el 2006, 2007, cuando él era ministro de Finanzas y cuando fue candidato a la presidencia. Y no, la verdad, el país ha cambiado mucho en cuanto a opiniones, en cuanto a sesgos, ha cambiado muchísimo y ya no es igual. Por lo que ganar no es que se dificulta, sino que hay que cumplir con otras cosas para ganar ahora una elección. Correa agarró el país cuando venía enrumbado en años y años de inestabilidad política, en donde se derrocaban presidentes cada 7, 8 meses.
Y ahora, si bien pasó lo que pasó con Guillermo Lazo, tuvimos un Lenin Moreno que cumplió su periodo, tenemos una Luisa que ahora va a cumplir su periodo, perdón, un Daniel Noboa que ahora va a cumplir su nuevo periodo, y que la verdad el correísmo se ve bien debilitado y que ya deberían ordenar sus prioridades y no depender netamente de lo que piensa Rafael Correa. De verdad ya es hora de que, por ejemplo, asuntos como lo que pasó con Paola Cabezas, que fue a hablar en un programa en Ecuavisa, a decir que lo de la dolarización y que los ecuadólares y que después salga Luisa González a decir, no, es que ellas no estaban permitidas hablar de eso, su trabajo nada más es ser asambleísta. Ok, se entiende, ¿no? Se entiende que ellos como que tienen jerarquías dentro del partido, pero esas cosas no pueden pasar, esas fallas no pueden pasar. Paola Cabezas no se puede dejar ganar la mente de una forma tan pasional en un debate tan pendejo como el que tenía, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, Daniel Noboa también tiene que ordenar muchas cosas en ADN. Anabela Sin, si bien es la mamá del presidente, ha cometido algunos errores, por ejemplo, el viaje de Noboa a Estados Unidos y la foto con Trump, que quiso vender como una reunión secreta, diplomática y tal, pero al final solamente fue un almuerzo en donde se encontraron, se cruzaron, se tomaron una foto, se saludaron y cada quien por su lado, y Anabela Sin lo dijo en una radio pública. Solo fue un encuentro que hicieron y ya. Daniel Noboa un día dice, no, vamos a garantizar la libertad y tal, y al otro día Anabel Sin dice que hay que regular los medios de comunicación y la información que estos comparten. Luego, este, este problema lo tienen ambos. Entonces yo creo que desde las bases, desde la interna, deberían ordenarse ambos y empezar a trabajar ya en pro de lo que quieren conseguir. En el caso de Novoa, como es gobierno, debe conseguir por lo menos salir de la crisis de seguridad. Si tienes seguridad, tienes todo. La seguridad te brinda estabilidad, la estabilidad te brinda trabajo, el trabajo te brinda ganancias, las ganancias te garantizan inversión, te garantizan que vas a tener para vivir. Entonces, desde la seguridad debería empezar a trabajar y empezar a aplicar otros métodos. De nada sirve traer a Eric Prince a que te haga propaganda política 2, 3 días, haga un operativo donde mete 68 personas presas y al final solo 3 eran verdaderamente delincuentes, el resto eran consumidores normales, como tu pana, el que se mete un pase en una fiesta y que no representan un peligro para nadie. Entonces, yo creo que ya hay que empezar a ordenar los parámetros en los que quieren trabajar. Si es que obviamente Daniel Noboa quiere trabajar en pro del Ecuador. Ahora, si no, pues es fácil concluir que el país dentro de los próximos 4 años va a ser igual al país que tuvimos el último año y medio. Desestabilizado, con mucha inseguridad, peligroso, con inseguridad, con cero garantías de nada, con un montón de gente despedida de instituciones públicas, con abusos de parte y parte, con abusos de poder, con autoritarismo, con insultos tan directos como la entrevista que hizo Caterva o la entrevista o el reportaje que hizo este periodista donde decía, no, ¿y de dónde gasta Luisa González la plata? ¿Ah? ¿De dónde saca? Dando a entender que el dinero de Luisa venía de actos ilegales. No se pueden permitir, por ejemplo, que venga un gringo hijo de puta, un asesino como lo es Eric Prince, a decirte que Luisa González tiene un hijo con Correa y hablar de por qué. O sea, creo que esas no son estrategias a la altura de un presidente. Creo que la mejor estrategia que tiene un presidente que busca la reelección es su trabajo. Esa es la única garantía que tienen. No hablar mal del otro, al menos desde la posición de gobierno. Y eso es lo que todo el mundo pensaría, ¿no? Es lo normal para pensar. Pero bueno, así no funciona la política en este país. Ojalá esto sirva como un parteaguas para que ya el Ecuador empiece, los actores políticos de Ecuador empiecen a trabajar en serio, se pongan a trabajar de verdad y por lo menos gente como Ana Galarza, por ejemplo, que han sido muy críticas con el gobierno actual, empiecen un proceso para ser líderes de opinión y personas como ella, que no, y algunos periodistas del Ecuador empiezan a tomarse un poco más en serio el trabajo. El trabajo de los periodistas desde ahora es velar completamente porque el Ecuador o porque el gobierno de Noboa cumpla con lo que propone, que cumpla con su plan de trabajo, que cumpla con todo lo que prometió durante la campaña. No puede ser que digas que van a dar bonos, pero no haya plata para pagar una dializadora. No puede ser que digas que eres el gobierno que va a cambiar las cosas, pero en tu gobierno se triplicaron las muertes violentas.
Entonces yo creo que ahora sí debe haber un nuevo, o sea, tiene que haber un refresh. Tiene que haber un refresh, tienen que refrescar todas las bases, tiene que de verdad empezar a trabajar. Me encontré con el tuit de Blanca Moncada, que es periodista, que dice: presidente Noboa, lo felicito por su triunfo, póngase a trabajar, lo esperan las dializadoras, que es lo que les mencionaba, los niños a los que está captando el crimen organizado. No solo en las cárceles está captando a personas que no tienen nada que ver con pandillas, sino también en las calles. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay poca inversión social, lo cual no garantiza que un niño pueda continuar con sus estudios, y como no puede continuar con sus estudios y es un niño, no le van a dar trabajo, tiene que irse al trabajo informal, en donde van a haber días que le va a pasar de la verga y no va a ganar nada, vendiendo aguas en la carretera, por ejemplo, lo que pasa en Guayaquil, y estos niños terminan siendo captados por bandas criminales que les ofrecen un poquito de dinero, el cual usan para su familia, para poder sobrevivir, y posteriormente se terminan metiendo en una vida delincuencial porque es lo poco que conocen y no conocen una escuela, un colegio o una universidad. La deuda social, hay mucha deuda social, hay muchas cosas que trabajar ahí. Vive, presidente, en un país que ha perdido la paz en sus barrios, en un país de carreteras mal gastadas, que amenazan a los conductores, donde hay personas pagando a criminales para poder respirar y comer al día siguiente, es decir, las vacunas. Las vacunas aumentaron al doble en este año. Y hemos estado viviendo el inicio de año más violento de la historia, con más de 700 muertes. Mucho que hacer, ya ganó. Prioriza la inversión social, que solo eso nos hará rescatar la patria. El periodismo lo estará vigilando, se lo prometo. Y es cierto, o sea, la inversión social es el primer paso para garantizar un país, al menos que tenga un poquito de seguridad o un poquito de estabilidad. Si bien, claro, Novoa es el nuevo presidente, no va a querer, o sea, va a querer que los resultados se vean de golpe. Entonces te va a decir que entregó no sé cuántas becas, pero ¿de qué sirve entregar becas en aulas vacías? No sirve de nada. Necesitamos que ya de verdad se ponga a trabajar, que exista inversión social, que se vuelvan a ocupar las escuelas del milenio que están abandonadas en comunidades indígenas. Esas escuelas se tienen que volver a ocupar, y no porque las hizo Correa no quiere decir que no valgan. Si es un aula, el aula, hazle las adecuaciones necesarias, garantiza que van a haber profesores, garantiza que la gente va a salir educada de esto, y no es por cuestión de que nada más por dignidad, que es lógico que debe existir, pero en Ecuador hay más de 470.000 personas, es casi medio millón, que son analfabetas, y lamentablemente ese número va en aumento. ¿Por qué? Porque se dejó de invertir en educación, se dejó de invertir en escuelas en zonas rurales, las escuelas rurales, se tiene que invertir en eso. ¿Y quién quita? O sea, ¿quién quita que en una de estas comunidades esté el próximo Bill Gates? ¿Por qué no? ¿Quién quita que, por ejemplo, si tú inviertes, el Ministerio del Deporte se organiza y hace planes para deportistas olímpicos? En una de estas comunidades está el nuevo Jefferson Pérez y le traiga medallas al Ecuador, y sea una persona que no solo va a vivir de su actividad y de su disciplina, sino que va a tener a su familia viviendo bien, y que no va a tener la necesidad de meterse a la delincuencia, y que no va a ver a la delincuencia como la única salida posible por el entorno en el que viven, o va a ser alguien que va a tener un trabajo precarizado por el resto de su vida porque era bueno, por decirles, en atletismo, pero no pudo seguir entrenando porque es muy caro, y trasladarse desde su comunidad hasta la ciudad para poder entrenar le resulta carísimo, por ende decide mejor quedarse trabajando. Yo creo que ya se debe invertir en obra social, se tiene que empezar, tiene que haber mucha ayuda social. No digo regalar bonos, son necesarios, sí, pueden alimentar la economía de muchas formas, pero hay cosas que de verdad son inversiones a largo plazo que te dan resultado, que te dan mucho resultado. Neisida Homes, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, la mejor halterofílica del mundo, y nos trajo un oro olímpico. Entonces yo creo que sí, yo creo que ya es hora de que Novoa de verdad se ponga a trabajar, y para que se ponga a trabajar tiene que haber una sociedad vigilante. No importa si eres pro Novoa o si eres anticorreísta, yo creo que ya tiene que haber una sociedad que de verdad esté metida de lleno para trabajar para asegurarse que el trabajo se cumpla, asegurar que Novoa cumpla con sus promesas, y
y que cada que te diga que es culpa de Correa, decirle a ver por qué es culpa de Correa, ser un poquito más críticos. La victoria de Noboa es una invitación a que la sociedad sea mucho más crítica con él, a que la sociedad sea mucho más exigente con el gobierno. Ya tuvo un recreo, tuvo una prueba como Spotify, pero esa vez no fue de 3 meses, sino de año y medio, en la que de verdad se necesita. Ya un presidente de este país está pidiendo a gritos un cambio y creo que se necesita. Ya creo que llegó el momento. Eh, Ahora a esperar al 24 de mayo, en un mes y medio más o menos, lo van a, él asume ya el nuevo mando, así que necesitamos que ya de verdad el gobierno trabaje. No puede ser que el gobierno eh, siempre tenga excusas y ya Ecuador, al menos en términos de avance, está muy atrasado. O sea, Ecuador está muy retrasado en cuanto a la región. O sea, hay países que ya están a otros niveles, países que están creciendo a pasos agigantados su economía, su estabilidad política, su estabilidad social, y Ecuador todavía sigue culpando a Correa de todo lo malo que pasa. Yo creo que ya es justo y necesario que de verdad pase un cambio y que de verdad exista una nueva visión del Ecuador. Y si no, pues aquí vamos a estar expectantes a ver que se viene mucho, mucho, mucho trabajo, sobre todo para los periodistas. Los periodistas tienen que estar vigilantes, vigilantes de todo lo que haga el gobierno, críticos con lo que haga el gobierno, pero hay que entender una cosa, criticar a Novoa no es amar a Correa, y criticar a Correa no es amar a Novoa, entiéndanlo. Se critica al gobierno y la crítica no es ofensa, siempre y cuando obviamente cumpla con los requisitos de una crítica, busque generar una mejora, busque abrir un debate, esté bien argumentada y no sea solamente un comentario completamente sesgado. Yo creo que debe haber un cambio, eh, puede haber un cambio, sí es posible, pero de verdad el panorama pinta para deprimirse más, porque si en año y medio no lo hizo, no lo va a hacer en 4 años. Quizás estos 4 años le sirvan mucho más para fortalecer su patrimonio. Guillermo Lazo en 2 años y medio salió con su patrimonio duplicado, hizo el doble de dinero. Entonces, ojalá no sea igual, ojalá no se repita la historia y ojalá la gente que votó por Novoa, yo no voté por Novoa y tampoco voté por Luisa, ojalá que la gente que votó por ellos no se excusen solamente para sentirse moralmente superiores y decir que, bueno, voté por él y que chucha, es el mejor presidente, solo dale tiempo. No. Y tampoco el que no votó solamente se dedique a criticar. Yo creo que hay que estar expectantes y la crítica se debe hacer cuando sea necesaria. Sí, que la crítica sea bien infundada. No puedes nada más odiar a Novoa porque se casó con su amante y porque se hizo un tatuaje. No, yo creo que hay cosas que merecen un poquito más de argumentación. Y bueno, eh, a la espera siempre de días mejores. Mi nombre es Luis, nos vemos en un nuevo video. Muchísimas gracias a los que vean esto, suscríbanse, no olviden que estoy subiendo contenido a todas mis redes siempre. Así que nada, un abrazo. Nos vemos en un próximo video y que Dios se apiade del Ecuador. Si creen en Dios, pídanle que se apiade del Ecuador. Y a los que no, pues mucha suerte y esperemos que se vengan días mejores. Un abrazo, nos vemos, chao, chao. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió.